Bienvenidas al webinar La dependencia de México al gas en tiempos de crisis energética global. ¿Cuáles son sus implicaciones y las alternativas? Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Mariana Nolasco y facilito los temas de comunicación del Natural Resource Governance Institute para México. Es un honor tenerlos aquí desde varias partes del mundo para hablar de este importante tema. Y NRGI es una organización independiente sin fines de lucro que apoya la toma de decisiones informada e inclusiva sobre los recursos naturales y la transición energética. Hoy, en medio de tensiones geopolíticas y mercados reconfigurados, la relación de México con el gas requiere de un replanteamiento de fondo. Y en este sentido, el punto de partida de esta discusión serán los hallazgos de nuestro nuevo informe Cuatro claves para reducir la dependencia de México del gas. Y se trata de un informe publicado en el marco del 20 aniversario de NRGI que aplica las lecciones de 2 décadas de gobernanza de recursos a uno de los desafíos energéticos más determinantes para México. Y dicho esto, bienvenidas a todos y bienvenidos. Les comento rápidamente la agenda de hoy. Antes de continuar, les informamos que contamos con la traducción al inglés y simultánea. Para quienes quieran acceder, pueden hacer clic en el icono con forma de globo en el menú inferior de su pantalla, y en dispositivos móviles toquen los 3 puntos suspensivos para abrir el menú de más. Hecha esta aclaración, continuemos. Y primero, en este espacio se abrirá con unas palabras de introducción de Fernanda Ballesteros, que es gerente de país de NRGI para México. Posteriormente, los autores del reporte presentarán los principales hallazgos. Talía Contreras, oficial de programas, abordará el diagnóstico nacional y recomendaciones. Aaron Sein, líder de suministro de energía sostenible de NRGI, abordará el contexto global y los posibles efectos en México. Y sus exposiciones serán el punto de partida para abrir los comentarios a nuestras invitadas e invitados expertos, quienes nos compartirán sus valiosas perspectivas. Está Aleida, muchas gracias por acompañarnos. Aleida Azamar es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. También sus líneas de trabajo abarcan los extractivismos, la energía, la economía ecológica y el ecofeminismo. Es autora y coautora de 24 libros y cuenta con más de 180 publicaciones. Ha recibido diversos premios por su labor docente y de investigación. También nos acompaña Susana Cazorla, que es economista por el ITAM y tiene una maestría en política financiera pública por London School of Economics. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector energético y dirige Size Energy, una firma consultora estratégica global con base en México, y su trabajo abarca desde la transformación de mercados, la gestión de riesgos y la gobernanza a nivel global, y además es presidenta del Consejo de Administración de Voz Experta. Y también José María Valenzuela, que es profesor del Colegio de México e investigador asociado de la Universidad de Oxford. Su trabajo aborda temas de energías renovables, gobernanza y nuevos enfoques para enfrentar las crisis energéticas, y su trayectoria incluye experiencia en el gobierno mexicano, en organizaciones no gubernamentales internacionales y como consultor para organismos internacionales en temas de clima y política energética. Bueno, por último, cerraremos este conversatorio con un bloque de preguntas con la audiencia, así que los invito a ponerlas en el chat. Las iremos recolectando para retomarlas al final. Así que empecemos con Fernanda, por favor, adelante. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en la presentación de este reporte. Como sabemos, bueno, en México el gas ocupa un lugar central en nuestra economía y en nuestro sistema energético. Es el principal combustible para la generación eléctrica y es también un insumo clave para la actividad industrial. Durante ya varios años, esta centralidad del gas se ha apoyado en el acceso a gas importado de Estados Unidos a precios pues muy competitivos,
Y uno de los planteamientos centrales del reporte que hoy se presenta es cuestionar esa dependencia. Y no solo como un problema de cuánto gas importamos o de dónde viene, sino como una dependencia estructural en la configuración de nuestro sistema energético. Y esta dependencia del gas importa cada vez más también cuando nos insertamos en el contexto global actual. Y para ello estará también comentando uno de los autores, Aaron Sain, hoy, y las tensiones geopolíticas, los cambios en los mercados energéticos y la propia transición energética está obligando a reconfigurar decisiones de gobiernos alrededor del mundo y también de los actores privados. Entonces, nos parece que en este entorno seguir actuando por inercia no le conviene a México, ¿no? Y también estamos en un punto de decisiones donde sería un error tomar decisiones apresuradas que mantengan e incluso aumenten nuestra dependencia del gas con mayores riesgos de diferente tipo. Por eso, me parece que una de las contribuciones más importantes de este documento es que nos invita a ampliar la conversación, ¿no? Sin duda hay una preocupación creciente por la dependencia de importaciones del gas, pero este reporte propone también ir más allá de esa discusión y preguntarnos y analizar cómo podemos reducir progresivamente la dependencia del gas en México de una manera realista, considerando pues la gran dependencia que tenemos hasta ahora y también con mayor información y con una visión de largo plazo. Y creo que esto es muy valioso porque el debate del gas, y lo vemos en estos tiempos, cae muy rápido en posturas polarizadas, ¿no? A veces parece que solo hay dos opciones: seguir apostándole todo al gas en su totalidad o rechazarlo por completo en términos muy generales. Y la realidad es bastante más compleja que eso. Necesitamos una discusión que parta de evidencia, que incorpore las diferentes perspectivas y que tome en serio las características específicas de México, pero insertado en un contexto de transición energética global que no depende de nosotros, ¿no? Y eso significa reconocer que el gas tiene un papel importante en nuestro sistema energético, pero también que una dependencia tan profunda genera riesgos para la seguridad energética, para la estabilidad económica y también para la capacidad del país de avanzar hacia una matriz más limpia y más resiliente. También significa que decisiones como las que se están discutiendo hoy en materia energética, incluyendo temas como el del fracking, no deberían de verse de forma aislada, ¿no? Tendrían que evaluarse en un marco más amplio y no solo considerar su viabilidad técnica o política, sino también brindarnos mayor información sobre los tiempos de implementación, los costos, los riesgos y su contribución real al interés público en el largo plazo. Y en ese sentido, este reporte pone sobre la mesa rutas concretas para pensar cómo reducir nuestra dependencia al gas y que creemos que tampoco han sido suficientemente exploradas ni discutidas, ¿no? Por ejemplo, en el reporte, una de las vías que se describen es el papel de Pemex y CFE, ¿no? Como principales consumidores de gas del país. La reducción de nuestra dependencia al gas necesariamente pasa por cómo estas dos empresas pueden hacer un uso más eficiente del gas y cómo también pueden planear a reducirlo de forma gradual. Y también otro punto que bueno, me parece muy, muy relevante y una realidad que enfrentamos ahorita en México y en el sector energético es la necesidad de mayor información y de más transparencia, ¿no? Y que el debate público sea más inclusivo y mejor informado depende de esto. Entonces, ojalá que esta conversación que tengamos hoy sirva para salir de posiciones tan rígidas, de hacer preguntas y pensar con evidencia cuáles son las opciones más convenientes para México en este contexto. Yo, por mi parte, bueno, quiero felicitar a los autores de este documento, a Talia Contreras y a Aaron Sain,
así como a todo el equipo que participó tanto en la elaboración del documento como en la organización de este webinar, a Julián Martínez, a Mariana Nolasco, a Alejandro Chanona y a los comentaristas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias y creo que son un ejemplo de la diversidad de visiones que nos parece también muy importante promover. Entonces, bueno, estoy segura que será una muy buena conversación y agradecemos a todos los presentes e interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por este panorama. Bueno, pues dependencia estructural y cómo afrontarla es el punto central de esta discusión y del documento que hoy presentamos. Y para entender qué es, por qué es importante atenderlo y cómo, le voy a dar la palabra a Atalia Contreras. Adelante. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Fer y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Y bueno, como dijimos, estamos aquí para hablar de nuestro reciente reporte que se llama Cuatro claves para reducir la dependencia del gas. Y a continuación les voy a platicar un poco lo que planteamos en este documento. No me va a dar tiempo de exponer todo el documento porque es extenso, pero les voy a compartir el planteamiento que hacemos en el documento y cómo proponemos abordarlo. Entonces, en la primera slide, como dijimos, como ya se ha mencionado, pues la discusión actual se está centrando mucho en cuánto gas importamos, ¿no? El argumento de este documento lo que hace es decir que el problema es mucho más profundo. México tiene una dependencia estructural que tiene importantes implicaciones y esto se da en un momento en el que muchos países están replanteando cómo avanzar a sistemas energéticos más diversificados y resilientes. Entonces, para nosotros la discusión sobre gas, entonces es precisamente una discusión sobre transición energética. Y como sabemos, como ya mencionó Fer, el gas pues desempeña un rol central en la generación eléctrica, en la actividad industrial y en la provisión de servicios esenciales. Estas estadísticas que las ponemos en el reporte son un poco para mostrar la magnitud de la dependencia y lo importante de estas cifras no solo es el volumen de importación, sino el nivel de concentración y de vulnerabilidad que revelan. Entonces, esta dependencia se manifiesta así en las importaciones, pero también se manifiesta en la forma en la que el sistema energético está orientado en torno al gas. Las tecnologías, la infraestructura, la logística y sobre todo la toma de decisión han estado diseñadas para sostener y expandir este uso. Y la pregunta de fondo que nosotros nos planteamos es cómo reducir los riesgos que esta dependencia genera. En la siguiente slide vamos a hablar de cómo llegamos aquí, ¿no? No fue un accidente esta situación. Durante las últimas décadas se han tomado decisiones que responden a distintos factores, la abundancia del gas, su precio relativamente barato, que ofrece ventajas operativas para el sistema eléctrico mexicano. Muchos de aquí ya conocemos la historia, pero para quienes no están familiarizados con el caso mexicano, rápidamente les cuento que el país ha incrementado de manera sostenida el consumo de gas y su dependencia de importaciones en las últimas décadas. Esto ha sido resultado de una combinación de varios factores, situaciones y decisiones. Entre ellas el aumento, o la principal es el aumento en el consumo en el sector eléctrico gracias a la expansión de la generación eléctrica basada en ciclos combinados. Perdón, lo que hizo que el consumo de gas creciera mucho más rápido que la producción nacional. También la situación del boom de gas lutitas en Estados Unidos, esa abundancia de gas hizo que México pudiera adquirirlo a precios baratos, dando como resultado pues que las importaciones por ductos se multiplicaron en un periodo corto. Y esto llevó a incrementar de manera significativa la infraestructura, las interconexiones y los gasoductos. Hubo un aumento considerable en el número de kilómetros de ductos. Y entonces todo esto lo que hizo fue profundizar la integración con Estados Unidos. Y todo esto en un contexto en el que la producción nacional de gas pues caía en 33% de 2014 a 2024 por diversos factores, el agotamiento de campos maduros, la falta de inversión, entre ellos. Y bueno, el punto de esto es que muchas de estas decisiones justamente respondieron a señales económicas
que se crean. Y el problema de estas decisiones es que crean trayectorias de largo plazo y hoy gran parte del sistema pues depende de esa lógica. En la siguiente slide voy a hablar de cómo lo vemos nosotros. Entonces, lo que está en riesgo de esta dependencia estructural tiene impactos en la estabilidad socioeconómica del país y se contrapone con la política energética y con objetivos de la política energética, ¿no? Que sí, si bien están enfocados en soberanía energética actualmente, también tienen objetivos de transición energética. Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos planteado es tres categorías de riesgo. En este documento en específico, lo que hicimos fue enfocarnos en los impactos que estos riesgos pueden tener y generar en la estabilidad económica de México. Y aquí ponemos solo unos ejemplos. En la primera categoría, los riesgos de suministro, lo que ponen en riesgo es el objetivo de energía confiable. Y esto significa que una escasez de gas, pues lo que hace es interrumpir rápidamente la actividad económica, la vida cotidiana de la población, ¿no? Por el efecto cascada que tiene el gas, por el rol central que tiene, como ya platicamos. Y esto lo vimos pues en ejemplos muy claros durante la tormenta Uri en el 2021, que nos mostró justamente lo que ocurre cuando un sistema altamente dependiente pues enfrenta estrés en el suministro. En la segunda categoría, en los riesgos económicos financieros, lo que está en riesgo es la energía asequible, ¿no? México, como dijimos, ha construido esta dependencia del gas estadounidense principalmente porque los precios han sido bajos y han sido bajos, pero también son precios altamente volátiles. Aquí como ejemplo hemos visto, analizado que los precios pues tienen variaciones de entre 200-300% dentro de un mismo año y son muchos los factores que pueden presionar a la alza o a la baja los precios de forma temporal o de forma permanente y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los precios elevados durante un periodo prolongado podrían aumentar el riesgo de activos varados. ¿Y qué significa eso? Pues que las inversiones como es de gas están pensadas a largo plazo. El riesgo es que si los precios suben de forma sostenida, pues algunas plantas, por ejemplo, de generación eléctrica, pues pueden volverse demasiado caras de operar y eso pueden hacer que el valor de estas plantas pues se pierda antes de lo que se había previsto. En la tercera categoría lo que hablamos es de riesgos ambientales climáticos, y donde está en juego pues la energía limpia, ¿no? El gas, al final de cuentas, es un combustible fósil, por lo tanto su producción y consumo genera emisiones y un alto consumo de gas pues podría ser incompatible de las metas climáticas. Al final, lo que estamos viendo es que también, y es importante que planteamos en el documento, es que todos estos riesgos están interconectados, ¿no? En el documento explicamos más a detalle por qué los riesgos de aumento en el precio del gas, pues se conectan directamente con la disponibilidad del suministro y también cómo lo climático tiene impactos económicos. Entonces, en la siguiente slide, el problema no es solo estos riesgos, sino cómo estamos respondiendo a estos riesgos. Porque la pregunta es si la dependencia es estructural, las soluciones que deberíamos estar planteando deberían ser también estructurales. Y lo que nosotros encontramos hicimos una revisión sistemática de la política energética actual, derivada de la reforma constitucional de 2024 y las leyes secundarias del año pasado. Y lo que vemos, bueno, revisamos también planes del sector eléctrico y del sector hidrocarburos y bueno, identificamos primero inconsistencias y también falta de información, pero sobre todo identificamos que la respuesta sigue siendo predominantemente del lado de la expansión de la oferta. Más producción nacional, más infraestructura, más capacidad para el gas. Entonces, esto nos lleva a ver que en la planeación del sector no se están reconociendo los riesgos de la dependencia estructural y por lo tanto, pues no se están gestionando. Y esto genera una inercia que reproduce dependencia, es decir, el sistema sigue empujando hacia decisiones que profundizan seguir usando el gas. Entonces, lo que planteamos en este documento es pasar a un enfoque de riesgos y de gestión de demanda de gas. Hay algunos ejemplos que puedo comentar brevemente. Por ejemplo, pues en el Procener están las metas de aumento en la producción.
pero no se describe con evidencia suficiente cómo se sustenta la viabilidad técnica, económica o de infraestructura de esta meta, ¿no? Las metodologías tampoco están muy claras, los supuestos utilizados no están claros. Otro ejemplo que encontramos y que hablamos en el documento, y como Fer también ya reportó, pues cómo Pemex y CFE siguen reproduciendo también esta inercia, precisamente porque tampoco asumen o tampoco integran los riesgos de la dependencia. Entonces, todo esto implica que existen compromisos y horizontes largos que condicionan las decisiones que estamos tomando. Y muchas de estas decisiones, como están pensadas a durar muchas décadas, pues el sistema, al seguirse construyendo alrededor del gas, pues se va a volver mucho más difícil cambiar a alternativas más limpias en el futuro. Y el problema bueno, aquí para resumir es que la política energética actual pues se enfoca en gestionar los riesgos de la dependencia, en gestionar la dependencia más que en reducirla. En la siguiente slide me voy a detener un poco en esta pregunta de por qué expandir la oferta no resuelve el problema, ¿no? El documento no plantea la eliminación inmediata del gas. Lo que plantea es que se necesita una estrategia que no solo esté centralizada en la expansión de la oferta, sino que incluya otras alternativas. Porque cuando el sistema, como dije, cuando el sistema se está construyendo solo alrededor del gas, pues la transición se vuelve más costosa, más lenta y más riesgosa también. Entonces, más oferta, pues no reduce la dependencia, más infraestructura lo que hace es profundizar el lock-in, es decir, que hace más difícil cambiar las trayectorias después. Y más capacidad fósil lo que está haciendo es aumentar nuestra exposición futura y bloquear alternativas. En otras palabras, las decisiones que estamos tomando hoy en cuanto a infraestructura, pues están definiendo qué tan fácil o qué tan difícil es la transición energética en México. Y en este sentido, pues aumentar la oferta puede contribuir a mitigar ciertos riesgos, pero no resuelve el problema de fondo. Y por eso la discusión no debería centrarse solo en esa disponibilidad, sino en el diseño a largo plazo del sistema energético. Entonces, rápidamente en la siguiente slide, ¿qué propone el documento? El documento propone cambiar de enfoque en esta discusión, pasar de una lógica enfocada en expansión de la oferta hacia una lógica de gestión de la demanda, que ayude a reducir gradualmente el peso que el gas tiene en el sector, en el sistema energético mexicano. Y esto implica combinar varias herramientas. Nosotros lo que hicimos fue estructurar el documento en 4 áreas prioritarias, a las que llamamos clave. Cada una tiene 2 recomendaciones generales y luego recomendaciones más específicas. No me va a dar tiempo de entrar a detalle a cada una de las recomendaciones, pero las explicaré de manera general y espero que en la conversación que tengamos después podamos ir más a detalle. La primer clave tiene que ver con la planeación energética, una planeación que debe redefinir el rol del gas. Y la propuesta es que se aproveche esta planeación vinculante que se deriva de la reforma y de estos instrumentos para que se hagan más ambiciosos, más obligatorios y detallados, ¿no? ¿Y por qué insistimos tanto en la planeación? Pues porque las decisiones, como dije, las decisiones energéticas duran décadas. Entonces, la planeación debería definir los límites de la expansión de gas, programar retiro de infraestructura y orientar inversiones hacia la diversificación. Y la planeación por eso debería no solo enfocarse en tener más gas o producir tener una mayor oferta de gas, sino más bien también cómo hacemos más eficiente el uso de gas, cómo reducimos gradualmente la demanda de gas y cómo evitamos crear dependencias que después sean más difíciles de revertir. Y por eso, para informar las decisiones de gas, lo que hacemos es proponer un marco de evaluación de riesgos en estas 3 categorías que presenté al inicio, que lo que hagan sea hacer que los riesgos sean incorporados en estas decisiones. En la segunda clave, que tiene que ver con Pemex y con CFE, como dije, por el tamaño que tienen en el sistema energético, pues las decisiones que toman estas empresas, pues terminan definiendo parte de la trayectoria energética del país.
Y por eso el documento plantea que CFE y Pemex también deberían incorporar planes de transición que permitan la reducción de los riesgos para poder ir caminando hacia modelos de operación y planeación que reduzcan el consumo de gas. Y bueno, las respuestas más efectivas que vemos hoy es en reorientar los incentivos presupuestarios, regulatorios, operativos, para que hoy favorecen al gas, para que justamente se pueda ir haciendo este cambio. Y bueno, esta transformación, como dije, depende de la planeación vinculante, es decir, del gobierno federal, pero tendría que permear también a estas dos grandes empresas, a Pemex y a CFE. En el caso de Pemex, lo que decimos es que esta planeación, este cambio también pasa por optimizar el uso del gas que ya consume y que desperdicia en algunos casos, y que ese mandato de diversificación se haga transparentemente. En la tercera clave, esta conecta más con las discusiones sobre las alternativas, ¿no? El sector eléctrico, específicamente en el sector eléctrico, y el sector eléctrico es central, pues porque concentra el consumo de gas, y por eso ahí es donde están las mayores oportunidades para reducir la demanda de gas. Y este es Em, el punto aquí es que lo que decimos en el documento es que la discusión sobre gas es una discusión sobre renovables también. Entonces, muchas de las barreras que ya para expandir las renovables ya se conocen, han sido muy documentadas, las limitaciones en transmisión, interconexión, flexibilidad operativa y todo eso, pues justamente en el documento lo que hacemos es decir, todas estas herramientas que ayudan a resolver esos problemas, principalmente el almacenamiento con baterías, la expansión en transmisión y los mecanismos que permitan mayor flexibilidad, todo eso va a contribuir a que gradualmente se pueda reducir el uso del gas sin comprometer la confiabilidad. Y en la cuarta clave, lo que hacemos es que todo esto está relacionado con un tema de transparencia, acceso a la información y la calidad en la toma de decisiones. Y esto puede parecer menos visible que hablar de construir infraestructura, de expandir la capacidad eléctrica, pero en realidad para nosotros esto es fundamental para reducir los riesgos a largo plazo. Hay muchas veces discutimos el tema de expansión de gas, de renovables, de almacenamiento, sin contar con información suficiente que nos permita comparar, hacer comparaciones reales de los costos, de los riesgos, de los tiempos, de los impactos que pueden tener estas alternativas. Y en este contexto, también teniendo en cuenta el contexto internacional cada vez más incierto, como va a explicar Aaron a continuación, pues se vuelve mucho más relevante y más importante hoy más que nunca tener esas reglas claras, mayor información y procesos de decisión más transparente que justamente nos permitan evaluar las alternativas con una visión de largo plazo. Entonces, para concluir, simplemente no, lo que queremos decir es que no hay una solución única y lo importante es cambiar la dirección estratégica. Aquí voy cerrando, voy a cerrar esta participación o esta intervención dejando estos tres mensajes, que la dependencia del gas es estructural y por lo tanto no puede atenderse solo desde la oferta, es decir, la solución no está en reducir las importaciones solamente. Y responder solo desde el lado de la demanda lo que hace es administrar ciertos riesgos, pero no resuelve el problema de fondo. Y por lo tanto, reducir los riesgos lo que requiere es cambiar la lógica de la planeación y de la inversión del sistema energético. Y con esto concluyo. Muchas gracias, Tali. Bueno, con este diagnóstico ya vimos cómo la dependencia estructural permea pues a todo el sistema energético de México y precisamente hoy ese sistema opera en un entorno global más incierto, fragmentado y volátil. Y a continuación, Aaron hablará de cómo estos cambios internacionales están reconfigurando los riesgos para países altamente dependientes, como es el caso de México. Aaron, tienes la palabra. Gracias, Tali, gracias, Mar. Y con el permiso de todos, voy a hablar en inglés porque mi español hablado es pésimo. Así que pasaré al inglés. So, my job here in a few minutes today
is to share some thoughts about how the global context, the current energy supply crisis we're all living through, impacts or could impact Mexico. Next slide, please. So the first thing that I can say is that the gas dependence and the risks of it that Talia just described so well, those existed before this latest emergency. So my job, which is maybe not an easy one, is to share some thoughts about how current events right now could impact gas supply to Mexico, right? Or raise some of the economic and financial costs of the dependence that Talia just described. And then also to share just a couple thoughts about how Mexico should or should not respond. Next slide, please. So, on this issue of supply, I think what we can say with confidence right now is that this current global gas supply crisis shows us again how very hard to predict faraway events can cause shortages of gas. And also, I think we can at least speculate about whether, if certain behaviors we're seeing around energy continue, maybe the likelihood of a gas shortage in a country like Mexico increases. So obviously the Iran war hasn't cut off gas to Mexico so far. Nothing like that has happened. But if we look at recent events, I think we see a few behaviors by different actors who are involved right now that should give us some concern about what might happen in the future. So for one thing, we seem to be entering a period where energy supply is increasingly used as a weapon in geopolitical conflicts. You saw this with Russia cutting off gas to to Europe after it invaded Ukraine. And now you have the precedent of the US saying to the EU, accept the trade deal that we're pushing on our terms, or we'll cut off gas supply to you, maybe. We also, in Iran, in Ukraine, in Gaza, we see this troubling development where flows of energy and energy infrastructure are now just accepted targets for war. This wasn't very much the case for several decades. And also, international law says that targeting civilian energy infrastructure is a war crime, potentially, but no one seems to care about that very much anymore. Then, as Mexico, you also have the bigger question of, can you trust the US anymore, right? Are the actions that my government is taking predictable? They certainly don't seem very predictable to me. I wake up in the morning and I see what's going on, what the headlines are, and I find them every bit as strange as you probably do. And I think there are also serious questions, not just in the energy sector just yet, but that you can see in other sectors where the US seems increasingly unconcerned about its alliances and not really bothered about respecting contracts. I think there's also a fantasy both in the US and outside that once the current president is gone, things will return to normal, whatever that means. I have no idea what the future of US energy policy or energy geopolitics will look past a certain point. No one does. But the idea that we will simply rewind to how things used to be seems not true to me. Next slide. Okay, and then on the economic and financial side of things. So again, the Iran war hasn't made gas unaffordable for Mexico like we might have expected from past experience. In fact, we don't have all the data we need to see what's happening right now.
But there are some indications that key benchmarks that are used to price gas shipments to Mexico actually went down in the early part of the war, right? Asia and Europe have been suffering a lot more. And if you look at the history of prices of gas delivered to Mexico from the US, actually, Winter Storm Uri affected prices a lot more than anything that happened far away so far. But if we look more to the future, right? Until the Iran war started, the conventional wisdom was that we were entering a period of abundant, maybe even too abundant global and regional gas supply. The US was investing hugely in new LNG infrastructure and new production. But now we have a situation where a huge amount of gas coming out of the Middle East has been shut in and will be shut in for some time, in some cases, years to come. The US is racing to fill that gap by selling more to Europe and Asia. And maybe that will all be fine, but maybe not. So we're entering a period of increased competition for gas globally and regionally. And more competition usually means higher, more volatile prices, especially when there's a shortage anywhere in the world, because gas is increasingly a globally traded commodity where prices and supply in one area, they move around and they have knock-on effects. There have already been analysis by the Mexican government, the US government, by think tanks that show that the US exporting more LNG will increase prices to Mexico. And if the global shortage of gas lasts years instead of months, we don't know how that's going to look. Next slide, please. So lots of long-term reasons for concern. But in terms of how to respond right now, my suggestion would be that the biggest risk Mexico faces right at this moment is the risk of investing in false solutions to its gas dependence. Next slide, please. So if you look around the world, countries are responding to this current energy supply crisis in all sorts of ways that don't deepen fossil fuel dependence. Some of the more short-term ones are on top there, right? More energy conservation measures, supporting consumers, unlocking emergency supplies of fuel, and then more long-term on the bottom, right? Supporting energy efficiency, more renewables, and maybe even for a little while returning to other fossil fuels where they think that the risks are less. Next slide, please. Now, as one possible false solution that I'll posit here, let's look briefly at the idea of increasing domestic production. I can tell you that plenty of other countries, especially in Asia and Europe, looked into this option during past global gas supply crises. And by and large, their efforts were not successful for a bunch of different reasons. They found that their plans to produce more were unrealistic. The geology wasn't there. The know-how wasn't there. They found that the plans were unaffordable because foreign investors didn't come bring capital, and the government and the national oil company couldn't afford it. They realized after a while that even if they succeeded in producing gas, that the gas would come too late. The crisis would be over by the time it started to come out of the ground, and maybe they didn't even need it. And then also in a range of these countries, cheaper, cleaner, more reliable alternatives were already gaining ground. And then, of course, there's the issue of fracking in particular that Fernanda mentioned. And for whatever it's worth, I can just tell you that countries all over the world have tried and failed at this option for a range of reasons that you see there on the screen, right?
People on the ground didn't want it. The government was too concerned about the environmental cost. The geology wasn't there. There wasn't enough water. And the projects just didn't make economic sense. Next slide, please. So I just also want to leave you with a final word, for whatever it's worth, about arguments about energy security and energy sovereignty. All around this energy crisis right now, you hear these terms, energy security especially, being used. It's the one of the big concerns of the moment, right? How do we maintain our security and our sovereignty in a time like this? And I don't want to say that there's no reality behind those concerns, because obviously, trying to accomplish an energy transition at the same time that fossil fuel supply is in doubt, like this is a complex, difficult endeavor. But I'd like to also point out that the argument that you have to keep using fossil fuels for energy security and energy sovereignty is a favorite tactic of fossil fuel companies, and one that politicians are happy to support them in. If you look at the broad history of energy in the 20th and 21st centuries, you'll also see around the world that arguments about energy security and sovereignty tend to get louder when other fuels or other technologies start to threaten fossil fuels. So in my own country, in the US, in the 1970s, nuclear was the threat. In the 50s, it was coal. In the 20s, it was electricity. Now it's renewables. And every time one of those new technologies came up, arguments about energy security, sovereignty, they exploded. Some of those arguments were based on false data, false stories. Some of them, the scarcities were created by the companies or by regulators. I think it's also important to remember that, arguments about security, sovereignty, these are fear-based arguments. If you don't do X, something terrible is going to happen. And we know in energy politics, just like in our own lives, that when you make decisions based on fear, right, the decisions are very short term, they can be very irrational, and you don't try to do anything new. You just try to do the thing that seems safest, that you already know. And there's also plenty of examples around the world how nationalist rhetoric about energy can hide corrupt interests. Next slide, please. So I'd just like to conclude, just by way of summary. What am I saying? How can this period of greater uncertainty around global gas markets increase Mexico's risks of gas dependence? Well, I think I see four main ways. It makes energy planning harder. It makes prices and supply more unpredictable, more vulnerable to shocks, to bad behavior around the world. Right? It favors the status quo, not doing anything new. And if you make the wrong decision, the cost could be higher. And with that, I think I will leave it. And thank you, everyone, for listening. Look forward to questions. Muchas gracias, Aaron. Gracias por este contexto global que justamente dices sobre el contexto global, no crea el problema de la dependencia del gas, sino que la vuelve un poco más urgente porque puede volver más costosas estas decisiones. Y justo sobre esta urgencia y a la luz de las propuestas del estudio que también presentó Tali, queremos escuchar a las comentaristas y a los comentaristas que enriquecerán estas perspectivas. Iniciaré la ronda de comentarios con una pregunta para que cada una de ustedes nos compartan lo que piensan y tendrán 5 minutos cada uno. Empezaré con Aleida. A partir del diagnóstico y de este contexto que hemos escuchado,
¿cuál consideras que es el principal riesgo o desafío que México debería priorizar hoy? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Buenos días y un placer poder estar acá con ustedes, acompañarles y escucharles. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece a mí que existen dos principales riesgos que deberíamos de priorizar hoy en día. Uno, que es el más evidente, es la dependencia de las importaciones de gas de Estados Unidos, pero me parece que no es el más peligroso ni el más urgente. Y es precisamente con ese con el que están tapando el que yo considero que es la mayor amenaza que enfrentamos como país, que sería la consolidación de una estrategia que está basada en la creación de infraestructura, de inversiones, de generación eléctrica, de planeación institucional y buena parte de la política pública organizadas alrededor de la expansión permanente de la extracción y el uso del gas fósil en la matriz energética de nuestro país. Digo fósil porque no es natural, al momento que se saca sale con otros gases y ya contamina, ya saca metano. Entonces voy por partes. En el contexto internacional actual, que ya nos hablaron mucho, ¿no? Vemos un escenario pues lleno de tensiones geopolíticas, de guerras, de competencia por recursos estratégicos y de procesos de reorganización energética global. El gas es una herramienta geopolítica y económica que utilizan justo los países para castigar a otros imponiendo altos costos en decisiones soberanas. Estados Unidos con nosotros, Rusia con sus vecinos, la Unión Europea prohibiendo a sus Estados miembros acceder a los recursos que más le convengan bajo las mejores condiciones a las que puedan acceder, los países del Golfo imponiendo restricciones unilaterales a algunos de sus miembros para ampliar sus beneficios, entre muchos otros ejemplos. Ya dijeron justo que importamos mucho gas de Estados Unidos, prácticamente importamos el 75% del gas que consumimos y lo hacemos solamente desde un país que es Estados Unidos. Eso coloca nuestro sistema eléctrico, industria y gran parte de nuestra economía en una situación de enorme vulnerabilidad frente a cualquier decisión externa. Ya también decían si nos cierran la llave, ¿no? Es algo que ya hemos visto desde hace muchos años, incluso con gobiernos estadounidenses mucho más estables y confiables que el actual, que el de Donald Trump, ¿no? También se impusieron limitaciones o trabas justo en permisos de tránsito, comercialización justo de este gas, lo que pues nos ha ocasionado justo pérdidas y afectaciones económicas. Entonces, me parece que este es un problema prioritario que debe de resolverse, pero en mi perspectiva no es algo que deba plantearse como una situación de buscar nuevos proveedores o de impulsar proyectos extractivos de fracking para mejorar nuestras propias capacidades productivas. Desde mi punto de vista, sería un error de pensamiento verlo como en el corto plazo, ¿no? Porque nos va a llevar al mismo punto en el que ya estamos. Por ejemplo, Estados Unidos lleva casi 20 años impulsando su industria de fracking de manera intensiva, le ha dado buenos resultados económicos, no esto es innegable, pero incluso obviando todos los problemas sociales y ambientales que esto ha provocado de esta práctica extractiva, los cuales ascienden a miles de millones de dólares, ahora mismo se enfrentan a la situación de un inminente nivel de escasez de depósitos, de un alto nivel con el que les permitieron llegar o despegar su industria. Desde hace 2 años se ha reportado que algunos pozos de gran relevancia en Estados Unidos están alcanzando su pico de extracción y otros ya reportan una disminución en su capacidad extractiva. Entonces, estamos hablando de un país de Estados Unidos, ¿no? Con un presupuesto casi infinito para este sector debido a la relevancia estratégica que tiene para ellos. Y aún así se encuentran en una situación que les obligará a buscar este combustible en otros espacios, o sea, en otros países, con mayor dificultad y con mayor costo. Además, sin garantía de que puedan mantener los resultados actuales que tienen. Ahora, nuestro país, que no tiene ni la cantidad de reservas, ni la capacidad tecnológica, ni el personal capacitado, ni la capacidad de inversión, realmente hago la pregunta, ¿no? ¿Debe impulsar una política centrada en fortalecer la dependencia de este combustible? Este me parece que es el reto central que puede enfrentar México. La discusión actual es que si se sigue planteando como solución la lógica de aumentar la oferta, me parece que se habla de producir más gas nacional, de expandir más ductos, de impulsar terminales de exportación o incluso de profundizar el fracking bajo el discurso de soberanía energética. Con esto no estamos fortaleciendo nuestra soberanía energética. Lo que estamos haciendo es aumentar nuestra dependencia de un combustible fósil cuya obtención, infraestructura y cadenas de suministro siguen sujetas a dinámicas internacionales altamente inestables. Entonces, el riesgo es que terminemos funcionando como plataforma logística y de tránsito energético para intereses externos, mientras mantenemos internamente condiciones de vulnerabilidad energética, ambiental y social. Entonces, el documento que nos compartieron, muchísimas gracias, ¿no? Me parece que acierta al plantear que la discusión debe trasladarse hacia la gestión de la demanda y no únicamente hacia la expansión de la oferta. Hasta ahora, gran parte de nuestra política energética ha asumido que el consumo de gas seguirá creciendo inevitablemente y en función de ello se siguen construyendo centrales de ciclo combinado, ductos, infraestructura que nos comprometen durante décadas, ya decía Tali, infraestructura varada. Así que creo que no debemos de centrarnos solamente en cómo reemplazar los combustibles.
sino en cómo construir un sistema energético más resiliente, diversificado y socialmente justo. Debemos de abrir la discusión hacia modelos más descentralizados y comunitarios de producción energética. Conozco de primera mano algunas experiencias locales y algunas cooperativas que muestran que justo es posible construir alternativas energéticas vinculadas al bienestar social y territorial, no únicamente a la rentabilidad económica. Y si todavía tengo algo de tiempo, comento como algunos puntos que me parecen clave. ¿Ustedes me dicen? Estamos justos, pero adelante. Me parece que, bueno, el principal riesgo no es solo importar gas, sino haber organizado todo el sistema energético alrededor de él. Dos, México importa, ya dijimos que el 75% del gas que consume y depende de un solo país. Tres, más del 60% de la electricidad nacional se genera con gas, lo que vuelve pues más vulnerable el sistema eléctrico. Cuatro, México justo tiene apenas alrededor de 2.4 días de almacenamiento de gas ante emergencias y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque casi nunca hablamos del almacenamiento. Siguiente punto, ya nos comentaba justo Tali, la tormenta invernal Uri en 2021 nos mostró que un evento climático puede afectar industrias, electricidad, actividades económicas, hospitales, dejar a la gente sin nada. El gas, otro punto, ¿no? Dejó de ser solo un energético barato. Hoy también funciona como herramienta geopolítica. Y bueno, tengo un montón, pero para no seguirme, nada más voy a decir uno más y ya. La verdadera seguridad energética me parece a mí que requiere diversificación, planeación de largo plazo, menor exposición a mercados externos y volátiles. Entonces, bueno, el desafío central es construir resiliencia energética, no profundizar dependencias bajo circunstancias o discursos supuestamente de soberanía. Nada más. Muchísimas gracias y sigo. Muchísimas gracias. Y también a todos los que están participando en el chat, muchas gracias. Los retomaremos al final, las preguntas y respuestas. Y de cualquier forma, seguimos la discusión por correo. Por ahora, Susana, por favor, ¿tú tienes alguna perspectiva al respecto de esta pregunta? No, gracias. No, no es cierto. Sí, por supuesto que sí. Antes que nada, yo quiero de verdad felicitarme. Leí las 50 páginas del documento, léanselo, no tiene pierde. Punto por punto, clave por clave, de verdad vale la pena las fuentes. Entonces, muchísimas felicidades por traernos a esta conversación y a esta plática. Otra cosa, a nivel global, y ya se mencionó, somos testigos de un preocupante desmoronamiento del orden multilateral que por décadas prometió estabilidad y nos dio estabilidad y cooperación. Lo que antes considerábamos pilares inamovibles, acuerdos internacionales, instituciones supranacionales, un respeto tácito por ciertas normas de convivencia, se revela ahora una fragilidad alarmante. La geopolítica se ha vuelto impredecible, las tensiones se agudizan y la tentación del nacionalismo y la autosuficiencia a ultranza parece ganar terreno. De acuerdo con Daniel Yergin, estamos viviendo la crisis energética más profunda de la historia, mucho peor que la del siglo pasado en los 70, sobre todo porque esta crisis energética está afectando las cadenas de suministro, no solo de los hidrocarburos o del petróleo y del gas, sino de todas las cadenas de suministro asociadas. Este ambiente de incertidumbre global no es meramente político o económico. Permean la psique colectiva, generando una sensación de que las reglas del juego están siendo reescritas en tiempo real. Y eso lo vemos en México, sin un consenso claro sobre el nuevo manual. Para mí, la clave más importante o el desafío más importante es esta interpretación que se tiene desde el sexenio pasado de que la soberanía energética te da seguridad de suministro y de que el fortalecimiento de las empresas estatales debe ser el objetivo en sí mismo. Que además esa interpretación de fortalecimiento más bien las está metiendo cargas económicas que son incapaces de atender. Entonces, creo yo que esa interpretación es la que deberíamos cambiar. Tenemos un nuevo orden energético también aquí en México que está marcada por una centralización en las decisiones de inversión que a veces tienen señales encontrados. Por un lado, ya en esta nueva administración se está reconociendo algo que era, vaya, claro para todos, la inversión privada se requiere. Y ahora se están viendo iniciativas y cambios que están tratando de atraer estas inversiones que estuvieron detenidas durante 6 años, pero a fuerza las están metiendo o tratando de meter en contratos, convenios, con inversiones, con empresas estatales. Sin embargo, estas empresas estatales están peor que nunca, sobre todo Pemex. No olvidemos que perdió 2.500 millones de dólares el primer trimestre de este año, que pateó su deuda, a pesar de las transferencias directas de nuestros impuestos, pateó su deuda de corto plazo
a mediano y largo plazo, que sigue debiendo 20,000 millones de dólares a sus proveedores y que seguimos forzándolos a participar en actividades que no les son rentables, como la producción de petrolíferos a través de un aumento en la capacidad de sus refinerías. Esta obligación implícita no es fortalecer a Pemex o a CFE. Esta obligación implícita de abasto y de suministro los está haciendo perder más dinero y los está haciendo más débiles, y en lugar de que nos estén apoyando a todos los mexicanos a salir, esto está haciendo completamente al revés. Los mexicanos estamos dando dinero para que sigan subsistiendo en esta dinámica que creo que no está siendo clara. CFE tiene sus propios retos en finanzas, se le está obligando a invertir en centrales desde el sexenio pasado, en centrales de ciclo combinados, en lugares donde incluso no había gas. Y aquí lo comentaba Aaron, a veces este tema de soberanía y de discursos y de proyectos de infraestructura con poca transparencia se mezclan con dudas de corrupción. Lo vimos con Dos Bocas y lo vimos con las centrales, insisto, de ciclo combinadas, algunas de las cuales, o de la mayoría, no se tiene información ni cómo se asignaron, ni bajo qué criterios, ni cuánto costaron, insisto, y además no hay gas en donde fueron construidas. Entonces, volviendo a lo que decía Leida, estamos forzando a que el sistema siga operando a base de gas natural. Otra cosa que quiero mencionar, hablando del diagnóstico, no hay que olvidar que el gas natural sí era, a principios de este siglo, el combustible de transición, porque era mejor reducir el uso del petróleo y carbón, ¿no? Y utilizar más gas natural o diésel. Tenía mucha lógica a principios de este siglo, porque además no era económicamente viable el incremento en inversiones en generación a través de tecnologías solares y de viento. Entonces, tenía sentido a principios de este siglo. Recordemos las alertas críticas que pusieron a la industria o al sector industrial en México en condiciones de poca productividad y poca competitividad ante el mundo. Entonces, ese diagnóstico y las razones por las que se crearon y se duplicó casi los kilómetros de ductos que se construyeron hace 2 sexenios, tiene una lógica. Sin embargo, se nos olvidó ponerle fecha a esa transición. Cuando ponemos combustible de transición energética, yo nunca he visto en qué momento se acaba esa transición, porque ahora seguimos, como decía Leire, como decía el documento, seguimos haciendo infraestructura que hace que permanezca este combustible de transición. Entonces ya más bien, ya tenemos conocimiento, ya hay tecnologías que pueden sustituir, que son económicamente viables, que sí dan firmeza al sistema si se utiliza el almacenamiento, como bien lo dice el documento, pero seguimos fortaleciendo esta diatriba de meterle ya más gas, ahora con lo de que somos el 6º país con mayores reservas, ¿no? Prospectivas que están en el subsuelo, y no tenemos las condiciones, no arreglamos los problemas del crudo, ¿no? De lo que estuvo ahí en Veracruz 3 meses sin que nadie supiera nada, las explosiones constantes en las refinerías. No tenemos ahorita las condiciones institucionales para generar el desarrollo de fracking de manera competitiva y segura. No estamos en esa posición. No creo que ni siquiera debiera ser. Primero tenemos que arreglar muchas cosas, ¿no? Institucionales, más que, de verdad que, porque además las finanzas públicas están muy apretadas y muy difíciles de resolver en el corto plazo. Entonces, de todos los problemas que enfrenta hoy el sector energético, me encanta que el documento se enfoque en la reducción de la dependencia, pero atendiendo a la demanda. Ese es un tema que nos hemos venido olvidando y me parece que es un acierto impresionante. Este enfoque tiene, busca de qué manera atender esta parte de la demanda, y me parece que aquí lo que nos hace falta, y también lo menciona en el documento, es atender que metas de corto y mediano plazo para llegar al objetivo de largo plazo. Tenemos que ver sector por sector cómo vamos bajando esta demanda y por qué se va sustituyendo. Habrá situaciones en las que el gas natural siga siendo mejor, pero en este caso no estamos viendo de qué manera podemos ir sustituyendo el gas natural. Y ahora con los grandes negocios que se hacen con GNL, nos hacen creer que el GNL nos va a resolver problemas. El GNL es un gran negocio, es un gran negocio para las empresas, pero a México no le da nada, al contrario, se hacen importaciones de gas natural, pero que son para reexportar. Entonces me parece que el GNL no debiera ser una herramienta de política pública, más allá de que los privados que quieran hacerlo, pues lo puedan hacer. Y bueno, lo que decía, no se le ha puesto fecha de caducidad a la transición.
Y pues seamos claros, yo he visto que se está reculando en esta administración con muchas de las cosas que se hicieron en el sexenio anterior. Lo de la inversión privada fue un tema, lo del amor anacrónico por los fósiles que se tuvo el sexenio pasado y se detuvo completamente la inversión en generación de energías limpias. Esta administración ya se reconoce como una necesidad. Se ponen metas que son difíciles de creer y cumplir, no tienen métricas ni una manera de seguir, no se tiene información, ese es un tema también muy grave. Ya no hay series que están cortadas en el sistema de información energética que no nos está permitiendo dar un puntual seguimiento a cómo se está avanzando en estas nuevas metas y en estos nuevos objetivos. Y el tema de, más allá de lo que podamos decir ideológicamente o no, hay un dato claro. La inversión fija en México acumula 18 meses consecutivos de caídas anuales. En febrero la contracción fue de 3.6% respecto al mismo mes de 2025. Hay algo que no estamos considerando, a pesar, repito, de que se está reculando, ya se pospusieron las elecciones del Poder Judicial un año más, se está notando que hay cosas que no funcionan. Sin embargo, creo yo que todavía falta mucho por hacer. Muchas gracias, Susana. Disculpa por interrumpirte. Adelante. Ahora le doy la palabra a José María, por favor. Pues muchas gracias a todos y felicidades al equipo de investigación y a la organización por este reporte que yo creo que es muy oportuno. Yo voy a hablar de manera breve de tres riesgos, un riesgo externo, un riesgo institucional y un riesgo político. Y creo que, bueno, tengo algunos comentarios generales sobre el reporte y lo voy a dividir entre las diferentes preguntas que tengamos oportunidad de contestar. Y el primero es sobre el riesgo externo. Me parece importante agregar a lo que han explicado, en particular Aaron, que la dinámica de producción de gas en Estados Unidos está asociada a la producción de petróleo, ¿no? Digamos, mucha de la producción de gas en Estados Unidos realmente es gas asociado, ¿no? Por eso, a pesar de que los precios son muy bajos en algunos momentos, en diferentes geografías dentro de Estados Unidos, se sigue extrayendo, ¿no? Y entonces creo que uno podría agregar una dimensión más de la incertidumbre internacional cuando piensa en que la producción de gas en Estados Unidos responde a los precios del petróleo más que a los precios de gas, ¿no? Entonces, fenómenos como, por ejemplo, la salida del Emiratos Árabes Unidos de la OPEC, o la reducción estructural de la demanda de China de petróleo, y la capacidad que ha mostrado China para gestionar su propia demanda a través de un sistema de reservas impresionante, podría llevarnos a escenarios donde haya una reducción en el precio del petróleo, digamos, en el mediano o largo plazo, de manera importante, que se reflejarían en una reducción de producción de petróleo en Estados Unidos y por lo tanto también de producción de gas. Además de la naturaleza que tiene la geología y, digamos, los ciclos de producción de petróleo y gas en Estados Unidos, que también llevan a pensar, bueno, en un estancamiento y potencial reducción de producción en el mediano y largo plazo. Entonces, simplemente agregaría esta dimensión de complejidad, ¿no? Los efectos que va a tener el precio del petróleo sobre la producción de gas en Estados Unidos. Y bueno, eso obviamente se agrega a lo que se discutió sobre el crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos, sus efectos en precio, y en general las dinámicas de incertidumbre en el mercado de gas por sí mismo. De hecho, eso me lleva a hablar de una gran tarea que tenemos en México, que es la falta de entendimiento sobre lo que pasa en los mercados energéticos de China, ¿no? Digamos, el contexto actual ha mostrado la capacidad, el rol que tiene China, que está teniendo China en balancear mercados energéticos internacionales. Y yo creo que en México yo no, digamos, no recuerdo ver de manera cotidiana ninguna noticia en los periódicos sobre qué está pasando con los mercados energéticos en China, ¿no? Es una de las grandes tareas que tenemos, ¿no? Un absoluto desconocimiento de los mercados energéticos en China, lo cual, de hecho, por cierto, también explica la sorpresa que tuvimos en México, muchos en México, sobre el éxito chino en muchas de las tecnologías de transición. Pero bueno, ese es el riesgo externo.
Hay un riesgo institucional que tiene que ver con el papel de CFE en el mercado de gas, ¿no? Y esto no es algo natural, es una decisión que se toma en 2013, 2014, de convertir a CFE de una empresa de electricidad a una empresa de combustibles fósiles, ¿no? Se creó todo un entramado institucional que permitía que CFE ganara rentas extraordinarias de su negocio de gas natural a través de la regulación del mercado eléctrico. Por ahí hay un reporte de cuando teníamos un monitor independiente de mercado, ¿no? Que hacía muy explícito, ¿no? A la Comisión Reguladora que era inaceptable que se dejara un mercado de gas sin regulación porque tenía efectos sobre, digamos, estaban extrayéndose rentas extraordinarias del mercado eléctrico. Bueno, en su momento la Comisión Reguladora no hizo nada, ¿no? De hecho, entiendo que el tema se silenció. Y entonces, digamos, es importante en el contexto actual porque, por dos razones. Uno, habrá que recordar de esta como memoria histórica que el sector privado realmente nunca quiso invertir en el gas natural en México, podrá haber muchas razones, riesgos políticos, riesgos comerciales, riesgos de mercado. Pero no fue sino la decisión en ese gobierno de encargarle a la empresa estatal hacer pues, lo que los privados no querían hacer. Entonces eso nos deja con un gran reto que es la posibilidad de tener activos varados por CFE, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad para pensar en mecanismos interesantes de ingeniería financiera, de ingeniería corporativa, donde en algún momento tienes que pensar qué hacemos, ¿no? Corporativamente con los activos del transporte de gas para cambiar la lógica corporativa de CFE, ¿no? Digamos, en tanto CFE es una empresa de gas, ¿no? Es natural pensar que dentro de la corporación hay conflictos internos sobre si transitar fuera de gas o no. Yo creo que si en su momento hubieran dejado los ductos de gas a Cenagas, que era la decisión más, me parece más sencilla, no tendríamos ese problema, ¿no? Y podríamos gestionar los riesgos de activos varados si fuesen Cenagas, pero bueno, esa fue una decisión que se tomó en 2014 y que nos deja con este problema como corporativo. Pero bueno, entonces además de reflexionar sobre cómo repensar financiera y corporativamente los activos que si tenemos éxito en reducir la dependencia del gas de Estados Unidos, van a perder valor económico, van a ser activos que no recuperan su retorno económico correcto. Otro tipo de innovaciones financieras pueden incluir pues, la experiencia que tiene México, que es una experiencia internacionalmente reconocida, para gestionar los riesgos de la variación de los precios de petróleo con estos seguros, ¿no? O estos instrumentos financieros que gestiona la Secretaría de Hacienda en mercados internacionales, bueno, ¿no? Estos como sí, digamos, no son propiamente seguros, pero son como seguros cuando baja el precio del petróleo. Algo así, pero al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos gestionar financieramente el incremento en los precios del petróleo, perdón, del gas, en caso de que se den de lo que importamos de Estados Unidos? Hay mucha experiencia en el sector financiero en México y yo creo que podrían, seguramente en Hacienda, en Banco de México, pensar algunas soluciones interesantes. Y finalmente, este no lo tenía preparado, pero respecto al riesgo político, quiero decir que yo estoy profundamente, me encanta, digamos, el marco de análisis que presentaron, pero estoy en desacuerdo con su descripción histórica sobre las discusiones sobre seguridad energética y soberanía energética, ¿no? Yo creo que refleja bien la historia estadounidense, pero en la historia de países en desarrollo que han tenido que desarrollar ciertas autonomías tecnológicas, ¿no? La discusión sobre seguridad energética y soberanía energética no necesariamente está asociada a el empoderamiento del sector fósil. Y yo creo que es el caso en México, donde historias importantes, digamos, de autonomía energética, no solamente en el sector hidrocarburos, sino también en el sector eléctrico, se explican con estas discusiones, ¿no? La creación de sitios, de instituciones como el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, antes el Instituto Nacional de Electricidad, son parte de discusiones sobre soberanía y seguridad energética que estaban pensadas justamente para buscar alternativas tecnológicas. Entonces yo sería simplemente cuidadoso con asumir que ese tipo de lenguaje está esencialmente asociado a la permanencia de la economía fósil, porque realmente también se ha movilizado históricamente para las alternativas, ¿no? Y entonces, bueno, yo diría que no es un riesgo político el que hablemos de soberanía energética y seguridad energética, sino simplemente hay que pensar exactamente cómo se moviliza hacia qué objetivos. Muchas gracias, José María.
Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, voy a abrir una segunda ronda de comentarios en el mismo orden. Igualmente, ahora sí, si podrían ser concisos en 5 minutos. A cada uno le haré una pregunta. Aleida, empezaré contigo. En este contexto, ¿qué tipo de decisiones o alternativas deberían evitarse para no profundizar riesgos sociales, ambientales o tecnológicos a largo plazo? Muchísimas gracias por la pregunta y bueno, creo que está muy interesante. He estado viendo también lo que están poniendo en los comentarios y me parece sumamente interesante. ¿Qué tipo de decisiones deben de evitarse? Bueno, me parece que es algo relativamente evidente, pero se deben de evitar aquellas que profundizan dependencias estructurales. Por ejemplo, evitar continuar expandiendo indiscriminadamente la infraestructura que está completamente vinculada al gas fósil, especialmente proyectos que comprometen el país durante varias décadas, como nuevos ductos, terminales de exportación o centrales de ciclo combinado que están diseñadas para operar hasta después de 2050. Estas inversiones generan inercias tecnológicas, financieras, que son muy difíciles de revertir posteriormente. Una vez construida la infraestructura, existe presión política, presión económica para que se tenga que seguir utilizando, incluso cuando las condiciones ambientales, económicas y sociales indiquen que ya no es viable. Evitar profundizar el fracking bajo nuevos discursos o cambios de nombre técnico, ¿no? Que es sustentable, no existe el fracking sustentable, ¿no? Ahora mismo se está intentando presentar la extracción de gas no convencional como una actividad distinta al fracking tradicional. Se le ponen nombres elegantes, incluso se habla de técnicas experimentales que todavía no están listas para ser usadas a nivel intensivo, como se espera justo de procesos para un país. Más allá del nombre utilizado, el problema es que sigue estando presente el alto impacto territorial, los riesgos de contaminación, la presión hídrica, la fracturación social, en regiones donde muchas veces ya existen conflictos ambientales previos. Entonces, si apostamos por el fracking como solución estructural, podríamos terminar reproduciendo problemas similares a los observados en Estados Unidos o en Vaca Muerta en Argentina. Y acá no tenemos ni la experiencia ni las instituciones para enfrentar riesgos graves como lo hace Estados Unidos. Uno de los riesgos que más debemos evitar es buscar convertir al país en plataforma exportadora de gas sin haber resuelto previamente nuestras propias condiciones de vulnerabilidad energética. Actualmente, muchos proyectos en los que más se está invirtiendo responden más a una lógica de integración regional y exportación hacia Asia que a una estrategia orientada a garantizar la estabilidad energética interna. Entonces, vamos a asumir costos territoriales, ambientales y sociales asociados a infraestructura energética cuyo principal beneficio termina concentrándose fuera del país. Y lo peor es que estos proyectos se van a construir ya en las limitadas capacidades de transporte de gas que poseemos actualmente y podría ser incluso más costoso. Si impulsamos una transición energética basada únicamente en megaproyectos extractivos y en la competencia por minerales estratégicos, entonces vamos a sustituir la dependencia petrolera por nuevas dependencias tecnológicas, porque vuelven a ser nuevas dependencias, ¿no? Tecnológicas y mineras vinculadas al litio, a cobre, a tierras raras y otros minerales críticos. El problema es que esto reproduce también lógicas de despojo territorial, concentración corporativa y expansión extractiva. Entonces, hay que evitar reducir la discusión energética a un problema exclusivamente técnico. Muchas veces se habla de transición energética como si solo implicara sustituir tecnologías o cambiar combustible. Pero en la realidad estamos hablando de modelos de desarrollo, de formas de organización territorial, ¿no? De disputas de poder económico, de disputas de poder político. Si las decisiones energéticas continúan priorizando únicamente la rentabilidad, el crecimiento extractivo y la expansión de infraestructura sin considerar impactos sociales, ambientales y comunitarios, podríamos profundizar desigualdades y conflictos en el largo plazo. Entonces, así como puntitos como otra vez, me dicen cuando tenga que parar, sin problema, ¿no? México tiene que evitar profundizar la expansión gasífera justo como una solución estructural. Nuevos ductos y centrales de ciclo combinado pueden comprometer nuestra dependencia fósil hasta después de 2050. Más infraestructura gasífera no necesariamente significa seguridad energética. El fracking sigue siendo fracking aunque le cambien el nombre técnico utilizado e implica alto consumo de agua, riesgos ambientales y conflictividad territorial. Estados Unidos ya está mostrando señales de agotamiento de algunos yacimientos de fracking que han sido los más rentables. Convertir a México en plataforma exportadora de gas puede aumentar la vulnerabilidad interna que tenemos. Y bueno, voy a cerrar porque si no me quedo aquí hablando, ¿no? Dos puntitos más. La transición energética no se debe reducir a un problema técnico, también implica, como ya decía, disputas territoriales, económicas y políticas. Priorizar únicamente crecimiento energético y rentabilidad puede profundizar desigualdades sociales, económicas, culturales y de todo tipo. Entonces, bueno, agradecer nuevamente, ¿no? Justo esta
esta invitación, igual las preguntas que están poniendo en el chat, los comentarios. Yo voy a pasar por acá dos documentos, ¿no?, que les quiero compartir. Uno es un libro específicamente sobre gas, que hace poquito se publicó, haciendo una crítica, lo publiqué, ¿no?, haciendo una crítica justo a hacer un gas, un hub exportador, ¿no?, solamente en México, y el otro tiene que ver con transición energética. Se llama El multicolor de la energía, y están los links, son de libre descarga para quien los quiera tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Susana, para ti la pregunta sería, desde la perspectiva de la industria de la operación y de la operación del sistema, ¿qué condiciones institucionales, regulatorias y de infraestructura serían necesarias para reducir gradualmente la dependencia del gas sin comprometer la confiabilidad, los costos y la competitividad? Gracias. Mira, lo principal es la diversificación. Y la diversificación, en mi opinión, en México no depende de tener este aumento estructural en la dependencia del gas natural. Creo que pasar de una dependencia de 2/3 de la matriz energética de gas natural a una donde cada vez haya mayor participación de energías limpias en la matriz energética puede basarse en almacenamiento no solo de gas natural, sino de electricidad. Pero no podemos, seamos realistas, no podemos de un día para otro dejar de usar el gas natural. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Pero entonces hagamos inversiones en almacenamiento que tienen un periodo de amortización mucho menor, de la mitad o una tercera parte que los ductos que se quieren empezar otra vez a detonar. Se pueden tener ya cavernas de sal que tienen de 3 a 7 años de amortización, por ejemplo. Ya tenemos una de gas LP. O sea, eso se puede aplicar y tendrías almacenamiento para ir manejando lo que hoy tenemos de centrales a ciclo combinado, que le dé certeza al sector industrial con la demanda que hoy se tiene, mientras se va haciendo este aumento en la capacidad instalada de energía eléctrica a base de renovables. Y mira, no lo digo yo, el año pasado 90% de la capacidad instalada en el mundo fue de energías renovables. O sea, sí está en el mundo, sí se están moviendo hacia dependencias de energías renovables que son, o sea, dependemos del sol y viento de nuestro país, no dependemos de nadie más. Entonces, sin embargo, las metas a veces no son consistentes, porque en el discurso decimos que sí buscamos la transición energética y justa, lo cual eso todavía está, ¿no?, más lejos requiere de otro análisis preciso sobre el tema, pero hablamos de cifras que de veras suenan exageradas, ¿no? Los 32 gigawatts que se tienen para dentro de 5 años. En California se aumentó 15.2 gigawatts en 7 años. En California, que está enfocado en realmente tener una matriz limpia. Y se aumentó la mitad de la capacidad que quieren aumentar aquí en México en 7 años. Y además no se tienen metas claras y además se tienen centrales de ciclo combinado que se están desarrollando. Entonces, una cosa es el discurso y los documentos que se están escribiendo y otra cosa es lo que realmente está aplicando, como el fracking, ¿no? Estamos enfocándonos más en fracking que en ver de qué manera detonamos una inversión acelerada en energías renovables, porque además, a pesar de que estén todas estas convocatorias y que tengan mucho éxito, no tenemos redes de transmisión. Entonces, ni tenemos nuevas redes, ni tenemos modernización de redes. Entonces, no podemos tener una capacidad mayor en generación de energía limpia que conecte los centros de producción con los de consumo si no tenemos desarrollo de redes de transmisión que solo crecieron 3.8% entre 2018 y 2025. Entonces, como que las señales no están claras con lo que se está diciendo en el discurso. Entonces, nos hace falta redes, en la capacidad que incremente la demanda de energía eléctrica tiene que ser en su mayoría a base de energías renovables con almacenamiento, que ya se están detonando al menos disposiciones que mejoren día con día esta parte del almacenamiento, aunque ahorita, como ustedes lo pusieron en su documento, está asociado el almacenamiento de energía eléctrica a proyectos específicos, no al sistema en general. Creo que eso todavía hay que mejorarlo. Una parte fundamental es la competencia económica. Está demostrado que la competencia económica genera eficiencia y bienestar. Y no podemos dejar de hablar de competencia económica porque se dejó de hablar desde el sexenio pasado de competencia económica para la asignación de los proyectos. Cada vez hay menos transparencia, menos criterios claros de cómo se van a detonar estas nuevas adjudicaciones de proyectos. Necesitamos competencia económica y procesos transparentes y competitivos. Y rápidamente, a mí me está generando mucho estrés estas nuevas disposiciones de simplificación administrativa a través de la Oficina de Presidencia, porque me da un tema siento que es la legitimación a la discriminación indebida en la asignación de los proyectos.
más que alegría, me da temor, porque los reguladores fueron desmantelados, no se les dio más capacidad y ahora que a través de una oficina que no tiene experiencia, se quiere detonar y reducir los procesos de autorización para proyectos con la promesa de que van a cumplir con las evaluaciones de impacto social y de impacto ambiental en un periodo que nunca se había visto antes y sin criterios claros y solo a través de la oficina de presidencia con la participación de algunas secretarías. Me está generando mucho estrés esta reducción, simplificación administrativa porque creo que aumenta la discrecionalidad. Gracias. Muchas gracias, Susana. Y por último, José María, ya considerando los riesgos y tensiones que ya se han discutido hoy, quisiéramos preguntarte cómo debería de diseñarse una estrategia de planeación energética que permita reducir la dependencia, acelerar la descarbonización y al mismo tiempo mantener flexibilidad frente a este entorno internacional incierto. Gracias. Creo que, bueno, primero voy a muy rápidamente platicar cómo veo cómo han cambiado las cosas en en los últimos meses o recientemente con el nuevo paquete de reformas y en particular el hecho de, bueno, de que hay una nueva ley de planeación y transición energética con instrumentos de planeación nuevos que deberían de servir justamente para reflejar en política pública muchas de las cosas que se están discutiendo en el reporte y que han mencionado Aleida y Susana como expertas del sector energía. Lo primero es, bueno, a mí me parece muy positivo ver un cambio en el paradigma de pensamiento sobre planeación, ¿no? Hace unos años, la idea de que la planeación vinculante tuviese una buena reputación fuera de algunos sectores que eran más pro intervención estatal hubiera sido poco común y ahora creo que es muy común, ¿no? Es decir, yo leo a expertos de diferentes sectores, de diferentes trayectorias, decir, bueno, sí necesitamos planeación vinculante. La naturaleza de la incertidumbre internacional es tal que es importante, es útil. Y entonces, cuando ya estamos en ese punto, podemos discutir exactamente qué tipo de planeación vinculante es, qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, no creo que es algo que no tiene una solución clara, pero me parece como un punto para reflexionar, es la facilidad con la que recaemos en la idea de decir, bueno, vamos a hacer planeación, pero vamos a hacer planeación sobre Pemex y CFE, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde están los otros grandes consumidores de gas? ¿Dónde está la industria del acero? ¿Dónde está, ¿no? Las grandes industrias manufactureras, que son grandes consumidores de gas? Evidentemente no, digamos, no tanto como las centrales de ciclo combinado en su conjunto, pero realmente son importantes. De hecho, si uno recuerda, digamos, otra vez nos regresamos a la historia, el crecimiento del uso de gas natural importado a Estados Unidos se dio no por la electricidad propiamente, no por CFE, sino por la industria manufacturera, ¿no? Por la explosión de la industria manufacturera en el norte del país, en Nuevo León específicamente. Y entonces, claro, yo no diría, bueno, no se trata de hacer planeación vinculante que aplique también a actores fuera del sector de energía, donde, digamos, es mucho más complicado hacer planeación y ciertamente vinculante. Pero uno de los elementos que están en la nueva ley de planeación y transición energética, que yo creo que tenemos que aprender como gobierno, como academia, como, digamos, actores del sector a utilizar, es todas las nuevas disposiciones que existen en materia de demanda, ¿no? Por ejemplo, existe como un elemento que tiene que considerarse en la estrategia, en las estrategias de largo plazo, la electrificación de los consumos finales de la energía, ¿no? Esto es algo que, digamos, bajo otro paradigma era impensable, ¿no? Y digamos, ciertamente dentro de México, la Secretaría de Energía realmente no se consideraba como que tuviese responsabilidad de pensar en la electrificación de los usos finales. Y estas son cosas nuevas, como nuevas oportunidades que debemos digamos, de empujar a que se exploten, ¿no? Aprovechar esos nuevos elementos de la legislación para decir, bueno, esto está en la ley, ahora hagamos esto, ¿no? Trabajemos sobre estrategias de electrificación del consumo final de la demanda. Yo creo que digamos, lo que yo veo en este momento es que las convocatorias de energías renovables van bien, lo de Shell Gas está en discusión, ¿no? Está en revisión. Entonces, si yo viera la evidencia, a diferencia de Susana, diría que es al revés, ¿no? Lo que sabemos que va avanzando son los proyectos de energías renovables,
proyectos. Y es interesante porque lo que vemos es que, a diferencia del supuesto que teníamos antes, de decir, bueno, a los privados como Iberdrola, EDF, no les gustan, ¿no? Estos modelos, es cierto, ¿no? No les gustan estos modelos de alta participación estatal porque están en el negocio de la energía en el muy largo plazo, ¿no? Pero muchas de las otras empresas, las que sí participan en el proceso, que son empresas más bien de inversiones, que les gusta invertir en activos y venderlos a los 5 o 7 años, les parece muy bien el modelo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que estamos entrando como a un nuevo tipo de mercado energético donde nuestros interlocutores son otros, ¿no? Pero lo importante es que la tecnología está ahí, hay un mercado global de tecnologías, mercados globales de capitales, y muy probablemente, bueno, yo veo que va muy bien porque además, digamos, no solamente por la evidencia de las convocatorias, sino porque es un fenómeno que vemos a nivel global, ¿no? Donde el Estado empieza a nacionalizar componentes de la industria para poder hacer mejor planeación. En Inglaterra ya no hay un proyecto eólico que no sea el Estado, una agencia estatal de un tipo u otro que decida cuándo, dónde y cómo, ¿no? Al final los privados son los que invierten, pero estamos como entrando a este mundo donde la tecnología renovable requiere de una altísima participación estatal, no solo en planeación, sino también en la propiedad de activos estratégicos como los centros de control de energía o activos de redes. Entonces eso me parece que es muy interesante y permite pues continuar esta discusión sobre cómo aprovechar las nuevas aperturas que existen desde la perspectiva de planeación. Y ya solo para terminar, invitaré a la audiencia a buscar un par de tipos de pensamiento de planeación diferentes a los que estamos acostumbrados en México. Pueden buscar algo que se llama el Network for Green Financial System, lo voy a poner en el chat, o los Future Energy Scenarios de Reino Unido, donde lo que se hace es trabajar con escenarios contrastantes, ¿no? Decimos, hay tanta incertidumbre que no podemos hacer planeación con un solo escenario, ¿no? Tenemos que tener escenarios donde estemos en dos mundos muy diferentes y reflexionar sobre, pues, más o menos digamos, qué es lo que podemos hacer para que funcione para todos o tenernos que apostar por un escenario que queramos más posible. Pero lo importante es reconocer este nivel de altísima incertidumbre que se refleja en escenarios de consumo de gas muy diferentes o de necesidad de infraestructura de transmisión, ¿no? Digamos, no está claro que necesitemos mucha más transmisión de la que tenemos. Depende de, por ejemplo, qué tanto queramos almacenamiento local, ¿no? Es decir, no hay como fórmulas claras que sean muy evidentes. Entonces necesitamos también movernos a formas de pensamiento en política pública que integren el reconocimiento de la incertidumbre profunda. Muchas gracias a los tres. Han planteado matices muy importantes. Eh, Le voy a devolver la palabra a Thalía para que desde la autoría del documento pues replique alguno de los puntos que considere necesarios para enriquecer este intercambio. Tienes 7 minutos, Thalía. Ay, muchas gracias. También voy a invitar a Aaron si quiere reaccionar a alguno de los puntos, porque creo que también algunos de los puntos eran pues más dirigidos al contexto internacional. Muchas gracias por sus comentarios, José María, Susana y Aleida. O sea, creo que son muy valiosos y creo que justo em, el punto de invitarlos específicamente a ustedes era tener esta diversidad de puntos de vista y que cada quien está viendo los diferentes retos que existen en el sector y desde diferentes ángulos, ¿no? Y creo que eso es lo que necesitamos y estamos, pues, desde NRGI convencidos en que solo una discusión de ese sentido es lo que nos va a hacer mover el debate más allá de discusiones muy anti o contra de alguna forma. Entonces, yo justamente quiero pues reaccionar a algunos de los puntos que han puesto. Fueron muchos, no voy a tener tiempo de reaccionar a todos, pero en esto también diciendo que vemos esto como el inicio de justamente de esa conversación que podríamos tener más adelante en algunos ejercicios que también estamos planeando pues desde NRGI. Entonces, yo lo que veo es justamente que no vemos el problema desde el mismo ángulo y esa riqueza de las diferentes perspectivas es lo que nos permite enriquecer el planteamiento que ya pusimos en este documento. Y creo que a través de lo que han dicho, de las reacciones que hemos tenido, de las prioridades que ven, de los riesgos que ven, lo que estamos viendo es que, pues sí, que justamente que el problema no se centra únicamente en las importaciones, creo que eso los tres estamos de acuerdo,
y sino que la dependencia va más allá y es mucho más compleja, ¿no? Y cómo esta dependencia pues está condicionando las opciones que tenemos de, del sistema energético. Y también queda claro que este contexto internacional pues es mucho más complejo, ¿no? José María, aparte de los elementos que ya habíamos puesto sobre la mesa, pues pone el elemento adicional de China, ¿no? Y cómo esto también, también influye en las decisiones que los países en general están tomando y que México en particular pues tiene en las opciones que puede ver. Y entonces queda claro esta parte que decía Aaron, de que el problema no, el contexto internacional no crea el problema, pero sí lo que hace es aumentar la complejidad y sumar, amplificar riesgos que ya existían y sobre todo esta parte que nos parece muy interesante o muy importante resaltar en este sentido, que hace que las decisiones sean más costosas, ¿no? O sea, que si se decide, los caminos que se tomen ahorita tengan y no son bien pensados, no son bien evidenciados o o responden solamente a un riesgo en específico, pues a la larga nos van a costar van a tener mayor costo. Y nosotros en el costo en el que nos estamos centrando es en el costo que tienen para la transición energética. Entonces, y también creo que coincidimos todos en reconocer que el rol del gas, pues tiene y va a seguir teniendo en el corto plazo, ¿no? Y justamente por eso la pregunta no es cómo defendemos ese papel del gas, sino cómo evitamos que las respuestas que damos ahorita profundicen esa dependencia estructural. Y justamente ese es el argumento central del documento, que no es un tema de importaciones, sino que es un tema de cómo vamos organizando y cómo caminamos hacia una planeación del sector pues más fortalecida y también decía bien, y que es algo que nosotros también identificamos en los mensajes que queremos compartir hoy, es que justamente lo decía José María, pues que a lo mejor tendríamos que estar pensando en una planeación con escenarios, ¿no? Con diferentes escenarios y ver cuáles de esos son los más viables, cuáles serían los mejores para nosotros. Pero todo eso me lleva o sea, a que la discusión también lo que tendría que hacer es diferenciar esos grados de dependencia que vamos a tener, ¿no? Decía también Susana del almacenamiento, estas opciones que ya existen, pero para nosotros el problema es que no sabemos cuánto, ¿no? ¿Cuánto respaldo necesita el sistema realmente para caminar hacia una reducción? ¿Cuánto almacenamiento tendríamos que estar pensando, ¿no? ¿Cuánto de almacenamiento de gas? ¿Cuánto de almacenamiento de renovables? Tendría que ser viable en esos escenarios, ¿no? Que planteáramos. ¿Cuánto es el peso de esa transición? ¿Qué tan rápido? Nosotros hablamos de gestión de la demanda, pero ¿qué tan rápido esa demanda se podría mover, ¿no? No hay respuesta sencilla y los mecanismos obviamente llevarían tiempo. Y para todo esto, pues lo que vemos es que nos falta información para poder decidir con responsabilidad y contraponer las alternativas como decía, tanto los costos como los riesgos de las distintas opciones que existen. Entonces, pues eso es como yo lo veo en general. El documento también justamente apunta a eso, a esa falta de datos estandarizados. No me metí mucho en eso en la clave 4, pero cómo necesitamos esos datos estandarizados y comparables para poder justamente evaluar si las inversiones que tenemos ahorita fortalecen al sistema o profundizan los riesgos, ¿no? Y eso es en lo que creemos que todavía falta seguir insistiendo en esa parte. También creo que una contribución que podemos hacer a esta discusión es que, como decía Fer al inicio, muchos de estos temas no están sobre la mesa. También varios de ustedes retomaron, Susana, Leida, José María, pusieron que hay temas que no se están discutiendo y que muchas veces se ven como esa discusión fragmentada, ¿no? Renovables por un lado, infraestructura por otro,
esta necesidad de más demanda por otro, y entonces más bien lo que nosotros intentamos hacer en este documento es decir, todos estos son parte de la misma conversación, ¿no? Y tenemos que justamente, pues, hablar de, como decía, de estas diferentes perspectivas que existen en los diferentes sectores, ¿no? También mencionaba em, Susana y Aleida que los diferentes sectores pues tienen diferentes necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos esto que permee a estrategias que sean viables en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Bueno, creo que tengo algunos otros puntos. También he estado viendo los comentarios y las preguntas que están en el chat y creo que este es un ejercicio muy, muy enriquecedor. No sé si Aaron quiera tener alguna reacción en este momento o nos vamos directamente a las preguntas. No, thank you, Talia. Maybe just briefly, I think the summary you gave was really good, and I don't need to add very much. I mean, I guess I would also say that I was really struck by the depth of agreement on so many different points that I was not expecting, honestly. And, I think we should all go away from this session with the question of if we do agree on so much, then, where do we go from there, right? Like what if there are so few roadblocks and if the case for reducing dependence on gas is that obvious? Um, in terms of the global context, like I guess I would just reinforce that things are changing so rapidly in ways that we do not expect. That it is really difficult uh, for any government or for any country to make decisions on the go in that kind of environment. Both on the geopolitical side, but then I think also on the technical and commercial side as well. And particularly there have been a lot of questions in the chat about, how easy is it to replace gas in the power sector, for instance. And, one of the things that I think every government is struggling to keep up with is how quickly the options for backup and for stabilization of the grid are evolving. And particularly in the area of storage, what storage can do and can't do in those terms is evolving. It's almost like AI, or so, like you suddenly hear, oh no, actually, like the technology has made some new leap that no one quite understands, and everyone is trying to catch up. And then also China especially is developing new types of storage, new types of batteries, alternatives to batteries, like these things, and the costs are already coming down. It is really a moving target in every respect. And I think we may talk about this later on, but so far, if you look around the world, in terms of governments that really have a handle on how you make a transition away from gas in a really well-planned, coordinated way, who've already figured it out, I can't think of one. And we work in and we cover a whole bunch of countries here at NRGI. I mean, I'm not to say there are all kinds of lessons to be learned. There are all kinds of different models and examples, but everyone is trying to figure this question out in real time, and in a very strange world. So, I'm very grateful for all the minds here that came together to think about it. And I think I'll leave it at that, and we can see if we have any more questions. Muchas gracias, Aaron. Sí, voy a retomar alguna de las preguntas. Igualmente los buscaremos uno a uno si son demasiadas para dar respuesta. Y pues gracias por unirse a la discusión.
Aprovechando, Aaron, la primera pregunta que retomaré es, ¿qué país diría que es el caso de transición energética que haya manejado mejor la gestión del gas? Perfect. Good, good, good. Well, did I just answer this way? No, there are things to say. I mean, I will say that I appreciate the question. And actually, one of the things that we're going to be doing at NRGI, as part of the next phase of our work on gas, is doing a bunch of research looking at countries around the world who are starting to transition away from gas to understand, like, what are the lessons we can learn? What are the models? Because we're finding, that knowledge is out there, but no one has really systematized it and tried to make sense of what are the options. I'm going to say something that's very oversimplified, and people who know these countries and these contexts better may object, but just to be able to give you some sense of the differences. Um, and again, very, very big simplification. I think you can see some countries who are trying to, where the government, in a more centralized way, is trying to kickstart or guide the transition away from gas by using policy, by using incentives, by using public investments to decarbonize specific sectors or to try and influence demand, right? Demand for electricity, demand for other commodities. Here, you might point to Germany, to Spain, to Vietnam to some degree, where, even though there are a variety of centralized and decentralized alternatives to gas being tried, there's a lot of government intervention to try and make them work at scale. Then I think you also see other countries where the government's approach has been more to get out of the way of development of alternatives, by removing barriers to investment, by streamlining processes. So here I might point to countries like Pakistan, increasingly Nigeria, maybe Peru to some extent, where the government seems to be slowly accepting the idea that the future of its country's energy system will be more decentralized and where government will have less control, that's just a necessary reality for political reasons, for financial reasons. But it's very much early days for all of these things. And yeah, I hope we learn more as we continue looking into these things. But I'll also tell you that, if you look across the world in terms of, like, if you look at the last decade, say, since the Paris Agreement was signed till now, at all of the many countries, 100 or so countries that are using significant amounts of gas in their energy systems, the role that gas is playing in those systems is roughly the same as it was a decade ago. Like, this question of how do you transition away from gas is still very much a frontier question for most countries. So yeah, I think that's about the best that I can say right now. And hopefully we'll have something more intelligent to say in a while. Thank you for the question. Gracias a todos, a quienes quieran contestar esta pregunta. Es sobre el punto 1 del documento que trata de la reducción del consumo. ¿Cuánto dinero tendríamos que invertir en otras fuentes de energía si dejamos de destinarlo al gas? Sobre todo tomando en cuenta de que hablamos de montos muy altos. Si quieres, yo empiezo, Omar. Muchas gracias por la pregunta. Es
es generalmente la pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y es una pregunta que justo nosotros abordamos en el documento desde la perspectiva de que em, si tomamos en cuenta los costos nivelados, sigue siendo sí las energías renovables, y en particular nos enfocamos en el documento en solar y eólica, pues parecen ser más baratas, ¿no? Más competitivas frente al gas. O sea, específicamente comparando los números de eh, ciclo combinado con solar y con eólica. Y la otra ventaja que veíamos o que tratábamos de ver ahí en esos números, cuando planteamos esos números, es la estabilidad que tienen esos costos, ¿no? O sea, como habíamos dicho, los precios de gas pues responden a la volatilidad del mercado, y entonces pues esos costos también hemos visto cómo se alteran, ¿no? Y mientras que los costos de estas dos tecnologías alternativas, lo que hemos visto es que pues se estabilizan y van más para abajo. Y en general no tenemos una cifra de ese costo, y lo que planteamos en el documento es justamente que falta hacer esa comparación, ¿no? Y falta hacer esa comparación teniendo en cuenta todos los demás riesgos, ¿no? Si solo es el costo de implementar los proyectos, pero hay otros costos detrás que tendríamos que estar también cuantificando y viendo qué impacto tendría todo eso en el tema em, pues de reducción de la dependencia en general. Entonces, también en el ejemplo, en el ejemplo del inicio ponía un costo, y aquí también vi que ya compartieron ese estudio de Ember, en donde pues, se cuantifican los costos, ¿no? En términos de las importaciones. Se han hecho esos ejercicios, pero se han hecho en cuanto a ciertas tecnologías, ¿no? Es muy complejo también hacer esas comparaciones, pero justamente también en el documento lo que hacemos es abordar un poco el tema de las diferencias entre estas dos, y también lo mencionaban en el chat, ¿no? Es que sí hay en México estas metas de transición o de energías renovables, 38% y todo. Pero cuando vemos las inversiones públicas, pues vemos que pues, las inversiones están todavía en gas, ¿no? No hay, las renovables parecen abiertas más al sector privado, y sí hay inversiones, no vamos a decir que no se han anunciado estas inversiones, pero justamente el punto también del documento es que no hay más información más allá pues, de ciertas declaraciones y de los documentos que aparecen en la política, ¿no? O sea, que desde la conferencia de matutina, pues es donde hemos visto cuánto se planifica, pero eso no lo vemos, em, no hay otra información más que eso, saber. Entonces, justamente, pues el punto del documento es visibilizar esa falta de información respecto a cuánto se está invirtiendo en una tecnología y cuánto, ¿no? Y creo que sobre eso, pues también Aleida en su libro habla mucho de ese costo de oportunidad, ¿no? Cada peso invertido en gas es un peso que se pierde en otras tecnologías. Entonces, no sé si Aleida quieras también comentar respecto al punto de costos, o alguien más de los que están aquí. Muchas gracias. Yo quiero comentar más bien, hubo dos preguntas que me llamaron mucho la atención, quizás solamente me voy a quedar con una, para no ocupar tanto espacio, ¿no? Hay una pregunta que dicen que si consideramos que la estrategia del Estado de priorizar el gas hace que los proyectos de gas fósil licuado, yo diría no natural, del norte sean más viables para el país. Entonces, aquí me gustaría responder varias cosas porque además lo comento en el libro de gas que les pasé. Proyectos como Saguaro, Energía Costa Azul o Amigo LNG no surgirían con tanta facilidad si no hubiéramos reorganizado nuestro sistema eléctrico alrededor del gas importado. El problema es que esa viabilidad, ¿no? No nace de una fortaleza energética nacional, sino justo de una dependencia estructural que se suma a los riesgos socioambientales que ya hemos expuesto a detalle. Me parece que aunque el discurso oficial suele presentar esa infraestructura como una ventaja o una oportunidad económica, en realidad los proyectos funcionan
porque ya dependemos masivamente del gas estadounidense para sostener su propia electricidad de industria, o sea, los Estados Unidos, nada de nosotros. Lo delicado es que ahora esa misma dependencia se quiere utilizar para exportar gas hacia Asia también, ¿no? Entonces, ya no importamos solo para abastecer nuestro mercado interno, sino también estamos importando para cumplir contratos internacionales. Y eso todavía es más riesgoso. Entonces, la infraestructura hace posible los proyectos, sí, pero también vuelve más frágil la seguridad energética nacional. Entonces, esa es la contradicción que se muestra en el libro. Y hay otra que me llamó mucho la atención, si la puedo responder, ¿sí? ¿Hay tiempo? Es otra así que me parece muy interesante la pregunta, de hecho es algo que creo que vale la pena comentar acá. La pregunta dice que si una vez creadas las centrales de ciclo combinado, si se pueden reutilizar esas centrales, reacondicionar o producir energía de otra forma, o simplemente ya no se vuelven a usar. Sí, se pueden reutilizar o reacondicionarse, pero depende mucho del tipo de central, depende de su antigüedad, depende de la infraestructura asociada y sobre todo de cuánto dinero se quiere invertir en la conversión. Una central de ciclo combinado no simplemente es una planta de gas, en realidad combina turbinas de gas, turbinas de vapor, ¿no? Aprovechando el calor residual que se genera para más electricidad. Entonces, esto significa que buena parte de la infraestructura eléctrica de transmisión, de control y de enfriamiento sigue siendo útil, aunque cambie parcialmente el combustible. Por ejemplo, justo algunas plantas podrían adaptarse para funcionar con otros combustibles, incluso sintéticos, en ciertos porcentajes. En Europa y en Asia ya existen proyectos donde turbinas originalmente diseñadas para gas comienzan a operar prácticamente con hidrógeno verde. El problema es que esas conversiones suelen ser muy costosas y técnicamente complejas. Entonces, algo que además no solemos tener en el país, ni tecnología, ni nada de esto, ¿no? Ni dinero. También me parece a mí que existe otra posibilidad, o sea, desde mi perspectiva es mucho más interesante. ¿Cuál? Reutilizar las centrales no necesariamente como plantas fósiles permanentes, sino como respaldo estratégico dentro de sistemas eléctricos más renovables. ¿Qué quiero decir? En lugar de operar todo el tiempo, podrían utilizarse únicamente en horas críticas, mientras el resto del sistema funciona con solar, eólica, almacenamiento, gestión inteligente de demanda. Entonces ahí el gas deja de ser la columna vertebral y pasa a ser un mecanismo temporal de estabilidad. De hecho, una parte importante de discusión energética actual, pues no es destruir toda la infraestructura existente, sino evitar quedar atrapados en ella durante décadas por la enorme inversión, ¿no? Que sería hundida, que representa o varada. Entonces, esas dos nada más para responderlas, que me parecen muy interesantes. Gracias. De acuerdo. Si no tienen, ¿quieres participar, José? Sí, claro, yo solamente agregaría sobre la pregunta de los costos, para tener un poco un marco más amplio de qué costos estamos hablando, de qué inversión. Digamos, por un lado está la naturaleza de la inversión en el sector eléctrico, que tiene nuevas reglas y que digamos, es altamente efectivo para atraer inversiones de capital internacional, porque el Estado tiene una posición de reducción de riesgos explícita a cambio de bueno, una coparticipación en la propiedad, lo que no se tenía antes. Lo importante es que el mecanismo de reducción de riesgo está ahí. Entonces, digamos que son tipos de costos no comparables. Y entonces por eso es que las naciones que son explícitamente más políticas tienen la capacidad pues sí, digamos, de conducir las decisiones hacia un sentido u otro sentido, ¿no? Digamos, la idea de que esta es una decisión técnica solamente es incorrecta. Y uno de los elementos claves, por ejemplo, este tema de los costos, de si tenemos éxito y entonces los ductos se utilizan menos, CFE se queda ahí con contratos que tiene que pagar durante 30 años más, que van a estar sobreutilizados. Entonces, la gran pregunta es, bueno, en algún momento el gobierno mexicano decidió que CFE tenía que asumir todos los riesgos de esa infraestructura. ¿Cómo socializamos ese costo? ¿No? ¿Quién más? ¿Cómo diseñamos un mecanismo que le quite ese peso a CFE? ¿Y quién debería de cubrirlo? Digamos, los contribuyentes en general, las otras industrias que utilizan gas. Digamos, habría que encontrar mecanismos, pero son otras dimensiones. Muchas gracias, Susana. Gracias. En el tema de CFE me parece muy importante recordar, yo coincido con José en el error de que se le dio a CFE un poder impresionante en gas natural. Ahora CFE depende mucho de la comercialización de gas natural, pero CFE también decidió acaparar la reserva de capacidad de los ductos que se habían puesto como ancla, sí, pero que la capacidad que no esté utilizada se puede poner a mercado secundario. CFE no tiene por qué pagar la capacidad que hoy en día acapara, paga y no deja entrar a privados. Entonces, esa capacidad ya está construida, hagamos que se pague un mercado secundario y se transfiera, y la comercialización que él tiene
reducir ese poder que tiene CFE, porque le está pasando lo que a Pemex, lo que tratamos de resolver con Senagas, de quitarle los ductos, porque estaba acaparando la comercialización de su propio gas natural, sujeta a la restricción de usar los ductos de Pemex. Ahora está pasando lo mismo con CFE. Entonces me parece que es una cosa que tenemos que volver a tocar y ajustar, porque CFE ahora tiene todo ese control de poder de gas natural. Otra cosa, CFE tiene el negocio más rentable de todo el mundo mundial, que es la transmisión. Ellos tienen una tarifa que pagamos todos los mexicanos, que pagamos todos los que usamos luz, no, más del 99% en México. Se paga la red de transmisión en, con tarifas que deberían estar mejor reguladas. Al final todavía hay subsidios, ¿no? Pero bueno, se supone que se cumple y se cubre el total del costo de la red de transmisión. Yo difiero de lo que dijo hace rato José María, sí se requiere transmisión y no solo nueva, sino la modernización de la ya existente, porque no va a haber medidores inteligentes ni consumidores más eficientes como los que mencionan en el documento de alto consumo si no tienes unas redes que puedan aplicar medidores inteligentes y que puedas tener una diferenciación de tarifas en función de cuánto consumes y a qué hora consumes. Entonces, para tener un sistema eléctrico mucho más moderno, sí necesitas todavía inversión en redes, mucho más que en generación, donde el mercado está dispuesto a tener el riesgo. Y otra cosa es la centralización, la planeación vinculante no exime la posibilidad de que haya procesos competitivos. Hoy en día ya sabemos, el Estado decide dónde, a qué hora y qué tecnología, pero la adjudicación de esos proyectos en donde ellos consideran que debe ser prioritario, esas adjudicaciones y esas asignaciones se tienen que hacer a través de procesos competitivos si queremos que sean costo eficientes. Y por último, no olvidar el tema de los costos ambientales y sociales que no están considerados en los costos que están en el documento, de costos casi igual, ¿no? Entre gas natural y los costos nivelados de generación y renovables. Falta la adaptación que vamos a tener en México, los costos de adaptación por la crisis climática, que de alguna manera se tienen que hablar más y considerar más porque no están todavía, creo, lo suficientemente platicados y puestos en la discusión a grandes rasgos. Gracias. Muchas gracias, Susana. Antes de cerrar, Tali, ¿quieres tomar la palabra? Sí, no, pues se nos acabó el tiempo muy rápido. Em, pero bueno, decir que esta discusión de CFE y del sector eléctrico pues merecería un evento aparte y es justamente como lo vemos nosotros, este webinar plantea temas y de ahí nos vamos a ir a discusiones ya más específicas. Creo que, o sea, como dije, lo que se muestra es las diferentes visiones sobre un tema en particular y nada más lo que quería era reaccionar un poco a lo que Aleida planteó, ¿no? De cómo ver al gas, o sea, cómo hacemos o cómo caminamos hacia un modelo en el que el gas sea que no sea ahora como se ve, ¿no? Que las renovables dependen del gas, sino que vayamos a que el gas ocupe un rol, ese rol de entrar solamente cuando se necesita, ¿no? Y es algo muy complejo técnicamente, igual políticamente, pero justamente en esa lógica va este documento, ¿no? Cómo mediante acciones de la demanda hacemos que sea más fácil o sea más flexible este tipo pues sí, de alternativas, de cambiar de una tecnología a otra. Entonces, pues se Mu- nos acabó el tiempo, pero bueno, Sí, nada. muchas gracias, Tali, y muchas gracias a todas y a todos. Llegamos al final de este conversatorio y pues ha sido una discusión pues realmente enriquecedora que nos muestra, ¿no? Que el debate sobre el gas en México puede y debe darse desde la evidencia y la complejidad, evitando polarizaciones. Nuevamente los invitamos a leer el documento completo que está en el chat, el link. Y muchas gracias a todas las personas panelistas, a la audiencia por sus preguntas y al equipo de NRGI.